Una cosa es segura, los navegadores también tienen personalidad, y mientras algunos despiertan una auténtica pasión entre sus usuarios, otros solo acumulan críticas. Aquí está el ranking de los navegadores más queridos y más odiados de Internet, comenzando con un navegador que, aunque a primera vista pueda parecer algo ridículo, logró ganarse una enorme comunidad de seguidores fieles. Opera GX. Lanzado en 2019 como el primer navegador del mundo diseñado específicamente para gamers, nunca intentó parecer serio, y precisamente por eso se volvió tan popular. Su identidad visual es puro exceso. Temas neón, efectos de sonido al escribir, animaciones cyberpunk, y una estética que parece creada por alguien que escuchaba Skrillex mientras programaba. Pero detrás de toda esa apariencia extravagante, hay una comunidad de más de 30 millones de usuarios activos que utilizan sus herramientas a diario. Su mayor diferencial es GeX Control, un panel que permite limitar manualmente el consumo de RAM, CPU y red del navegador, para que nunca afecte el rendimiento de un juego que esté ejecutándose en segundo plano. A esto se suma la integración nativa de Twitch y Discord, directamente en la barra lateral, un centro de noticias y ofertas de videojuegos, llamado GeX Corner, y una plataforma de mods con más de 3.000 paquetes de personalización, incluyendo colaboraciones oficiales con Riot Games y Ubisoft. Ningún otro navegador del mercado se acerca siquiera a este nivel de personalización visual. Por supuesto, no todo es perfecto. Algunos usuarios afirman que los limitadores de recursos pueden llegar a ser tan agresivos que terminan bloqueando páginas completas. Además, la curiosa función que simula un historial de navegación falso después de 2 semanas de inactividad, conocida popularmente como la función para redimir el alma, divide opiniones entre quienes la consideran una idea brillante y quienes la ven como algo demasiado infantil. Aún así, las comparaciones constantes han llevado a muchos a llamar al Opera GX la Taylor Swift de los navegadores. Versátil, con una base de fans extremadamente leal, y siempre listo para lanzar un álbum entero de indirectas, si te atreves a desinstalarlo. Entre gamers y creadores de contenido, se ha consolidado como uno de los navegadores más queridos de Internet. Pero mientras que Opera GX es querido por su personalidad, Internet Explorer es odiado precisamente por la falta de ella, o mejor dicho, por haberse convertido en el símbolo de todo lo que un navegador no debería ser. Lanzado en 1995 junto con Windows 95, Internet Explorer llegó a dominar más del 95% del mercado a principios de los años 2000. Sin embargo, esa misma posición dominante lo volvió complaciente, lento para actualizarse y repleto de vulnerabilidades de seguridad que Microsoft tardaba meses, e incluso años, en corregir. A partir de Internet Explorer 6, el navegador se convirtió en el blanco favorito de las bromas en toda Internet. Se crearon sitios enteros dedicados exclusivamente a recopilar razones para odiarlo. Stop IE, I Hate IE, y páginas de Facebook, con decenas de miles de seguidores cuyo único propósito era burlarse del navegador. Durante años, el chiste más repetido fue que la única utilidad real de Internet Explorer era abrirlo para descargar Firefox. Incluso la propia Microsoft intentó darle la vuelta a la situación en 2012 con una campaña llamada The Browser You Love to Hate, el navegador que te encantaba odiar, reconociendo públicamente la mala fama que había acumulado. Lo que pretendía ser una broma terminó demostrando el tamaño del problema. Cuando Microsoft retiró oficialmente Internet Explorer en 2022, poniendo fin a 27 años de historia, Internet reaccionó con una avalancha de memes y bromas de despedida. Muchas comparaban su cierre con un funeral que llevaba décadas esperando celebrarse. Irónicamente, incluso hoy siguen circulando memes sobre él. Cuentas satíricas que fingen ser Internet Explorer continúan autoproclamándose el navegador más rápido del mundo, solo para burlarse de su legendaria lentitud. Pocas marcas tecnológicas cargan con un estigma tan duradero. Internet Explorer no es simplemente un navegador mal valorado. Se convirtió en la referencia universal de lo que significa ser odiado en Internet. Pero si existe un navegador que puede considerarse una auténtica joya oculta, amado por quienes lo descubren pero ignorado por la mayoría, ese es Vivaldi. Fue creado en 2016 por John von Techner, cofundador de Opera,
quien abandonó la compañía precisamente porque no estaba de acuerdo con la excesiva simplificación que estaban sufriendo los navegadores modernos. Su respuesta fue construir exactamente lo contrario, un navegador que se niega a elegir entre simplicidad y potencia, ofreciendo ambas cosas a quienes estén dispuestos a personalizarlo. Vivaldi es prácticamente una navaja suiza disfrazada de navegador. Incluye cliente de correo electrónico integrado, calendario, bloc de notas, lector RSS, bloqueador de anuncios nativo, y un sistema de gestión de pestañas tan avanzado que permite apilarlas, agruparlas e incluso organizarlas en espacios de trabajo independientes. Y precisamente ahí se encuentra su mayor problema, el exceso de opciones. Su curva de aprendizaje es considerada exigente incluso por sus seguidores más fieles. Barras de herramientas, paneles y atajos configurables hasta el último detalle pueden resultar intimidantes para cualquiera que simplemente quiera abrir el navegador y empezar a navegar sin complicaciones. Sin embargo, para quienes se toman el tiempo de ajustarlo a su gusto, el resultado habla por sí solo. Los comentarios que destacan la experiencia y la sensación de tener un control absoluto sobre el navegador aparecen con una frecuencia sorprendente para un producto de nicho. Vivaldi no intenta convertirse en el navegador de todo el mundo. Su objetivo es ser el navegador perfecto para quienes realmente valoran la personalización y el control, y precisamente por eso es tan querido por quienes lo utilizan. Mientras que Vivaldi conquista seguidores gracias a su transparencia, Yandex Browser es criticado precisamente por la falta de ella. Desarrollado por Yandex, la mayor empresa tecnológica de Rusia, este navegador basado en Chromium se hizo conocido por recopilar una enorme cantidad de datos personales, incluyendo historiales de búsqueda, números de teléfono, correos electrónicos y edades de los usuarios. Todo ello asociado a una compañía ubicada en un país donde la relación entre las grandes tecnológicas y el gobierno suele generar constantes preocupaciones entre los expertos en privacidad. A diferencia de casos como el de Brave, donde la controversia giró en torno a una decisión específica, que posteriormente fue revertida, el modelo de negocio de Yandex Browser se basa precisamente en la recopilación de datos como una característica fundamental, no como un error o una excepción. Por esta razón, numerosas guías de privacidad de todo el mundo recomiendan evitar el navegador por completo, colocándolo con frecuencia junto a otros nombres vinculados a preocupaciones sobre vigilancia digital, como el navegador chino, Baidu Browser. Aquí no hay una gran redención, ni un cambio de rumbo inesperado. Para muchos críticos, se trata simplemente de un navegador diseñado para recopilar la mayor cantidad posible de información sobre sus usuarios, y es precisamente esa percepción la que lo ha convertido en uno de los navegadores más rechazados por quienes consideran la privacidad un aspecto fundamental de su experiencia en Internet. Ahora llegamos a un caso diferente a todos los demás. Un navegador que fue profundamente amado, pero que, en la práctica, ya está muerto. Ese navegador es Arc, creado por The Browser Company. Lanzado con la promesa de reinventar por completo la experiencia de navegación, Arc sustituyó las pestañas horizontales por una barra lateral vertical, introdujo los spaces para organizar distintos contextos de trabajo, y logró formar una comunidad de usuarios que describía el navegador casi como una extensión de su propia productividad. Para muchos, fue el primer navegador que realmente parecía diseñado para el usuario, y no simplemente para maximizar los ingresos publicitarios. Sin embargo, por brillante que fuera su diseño, nunca logró resolver el problema más importante, el dinero. A diferencia de Safari, Firefox o Edge, que obtienen ingresos gracias a acuerdos con motores de búsqueda, Arc no contaba con un modelo de negocio sólido. De hecho, permitía que los usuarios eligieran libremente su motor de búsqueda predeterminado, una decisión excelente para la experiencia de uso, pero mucho menos favorable para las finanzas de la empresa. En mayo de 2025, The Browser Company anunció que dejaría de desarrollar activamente Arc, para concentrarse por completo en un nuevo producto de inteligencia artificial, llamado Dia. Más tarde, en octubre de ese mismo año, la compañía fue adquirida por Atlassian por $610 millones, y el equipo responsable de Arc pasó a trabajar en nuevos proyectos,
La comunidad reaccionó con tristeza más que con enfado. En el subreddit dedicado al navegador se creó un gran hilo de discusión para ayudar a los usuarios a trasladar sus flujos de trabajo a otras alternativas. Incluso hoy, en 2026, Arc sigue funcionando y continúa recibiendo actualizaciones de seguridad basadas en Chromium, pero nunca volverá a incorporar nuevas funciones. No desapareció porque fuera un mal navegador. Desapareció porque el cariño de los usuarios, por sí solo, no paga las cuentas. Y para muchos, esa es una de las tragedias más silenciosas de la historia reciente de los navegadores. Del duelo por Arc, pasamos a un navegador que carga con una reputación bastante controvertida, pero que también merece un análisis más cuidadoso de lo que suelen permitir los clichés. Microsoft Edge. Reconstruido sobre Chromium, en 2020, Edge es, desde un punto de vista técnico, un navegador competente, rápido y perfectamente integrado en Windows. Diversas comparativas de 2026 incluso lo señalan como una alternativa más lógica que Chrome, para quienes ya viven dentro del ecosistema de Microsoft, gracias a su buen rendimiento y amplia compatibilidad. El verdadero problema, y aquí su reputación no es una exageración, es su comportamiento. Instalado por defecto en todos los equipos con Windows, Edge parece negarse a aceptar un no como respuesta. Numerosos usuarios han reportado ventanas emergentes que preguntan por qué desean cambiar de navegador justo cuando intentan descargar Chrome o Firefox. Notificaciones insistentes, sugiriendo fijar accesos directos en la barra de tareas, y pantallas repletas de recomendaciones de funciones que nadie solicitó. Incluso en los foros de soporte de Microsoft, es frecuente encontrar administradores de sistemas que afirman tener que eliminar Edge manualmente de imágenes corporativas completas para evitar que los empleados reciban este tipo de promociones internas. Una insistencia que muchos consideran una forma de marketing invasivo dentro del propio sistema operativo. A esto se suma un historial relacionado con la privacidad que también ha generado críticas. Algunos estudios y análisis han señalado a Edge como uno de los navegadores que comparte una cantidad considerable de datos de diagnóstico y telemetría con los servidores de su empresa matriz, incluyendo información técnica del dispositivo y otros identificadores. Esto ha reforzado la desconfianza de quienes ya observaban el navegador con recelo. Por eso, a diferencia de casos como Brave o Chrome, las críticas hacia Edge no provienen únicamente de un pequeño grupo de usuarios avanzados, preocupados por cuestiones técnicas específicas. Son objeciones mucho más amplias, impulsadas tanto por la experiencia cotidiana de uso, como por preocupaciones relacionadas con la privacidad. De hecho, algunos estudios de mercado han mostrado que una parte importante de las descargas de Chrome se realizan desde el propio Edge, algo que dio origen a una broma muy popular en Internet, que la función principal de Edge es servir como puerta de salida hacia un navegador competidor. En definitiva, se trata de un navegador técnicamente sólido, pero que ha logrado reunir dos de las razones más efectivas para generar rechazo: resultar molesto para muchos usuarios y, además, ofrecer motivos suficientes para que algunos desconfíen de él. Pero donde Edge genera frustración, Firefox sigue despertando cariño, incluso después de haber estado a punto de perder la confianza de muchos de sus usuarios. Creado por la organización sin fines de lucro Mozilla, Firefox carga con el legado de haber sido el navegador que ayudó a derrotar a Internet Explorer a principios de los años 2000. Además, sigue siendo el último navegador realmente relevante que utiliza un motor propio, Gecko, en lugar de Chromium, que hoy domina prácticamente todo el mercado. Para muchos, eso lo convierte en el último gran bastión de independencia dentro de la web moderna. Sin embargo, en febrero de 2025, esa confianza estuvo cerca de derrumbarse. Por primera vez en su historia, Mozilla introdujo unos términos de uso oficiales para Firefox, y una de sus cláusulas otorgaba a la compañía una licencia mundial y no exclusiva para utilizar la información introducida por los usuarios en el navegador. La redacción resultó tan ambigua que muchos interpretaron que Mozilla
se estaba reservando el derecho de utilizar cualquier dato escrito por los usuarios, desde contraseñas hasta mensajes personales. La reacción fue inmediata. Personas que llevaban casi 2 décadas utilizando Firefox anunciaron públicamente que lo estaban desinstalando, acusando a la organización de traicionar los principios que siempre había defendido. Días después, Mozilla modificó el texto y aclaró que esa licencia solo era necesaria para ofrecer funciones básicas del navegador, como la sincronización de marcadores y configuraciones entre dispositivos. También reiteró que no vendía directamente los datos de sus usuarios. La polémica terminó disminuyendo, pero dejó una marca difícil de olvidar. Aún así, Firefox sigue siendo el navegador recomendado por quienes valoran las extensiones avanzadas, el bloqueo de rastreadores mediante herramientas como uBlock Origin en toda su capacidad, y la libertad de personalización que muchos consideran esencial. Estas son precisamente algunas de las características que cobraron más importancia después de que Chrome implementara los controvertidos cambios relacionados con Manifest v3. A pesar de ese tropiezo reciente, Firefox continúa siendo visto por su comunidad como algo cada vez más raro en el mundo tecnológico, un producto que todavía parece pertenecer, al menos en parte, a sus usuarios, y no únicamente a los intereses corporativos. Del perdón casi incondicional que muchos siguen otorgándole a Firefox, pasamos a un navegador que ha dividido opiniones desde el día en que nació, Brave. Fundado en 2016 por Brendan Eich, el creador de JavaScript, Brave se presentó como la alternativa definitiva para quienes valoran la privacidad. Ofrecía bloqueo nativo de anuncios, protección contra técnicas avanzadas de rastreo, y un sistema de recompensas basado en criptomonedas, que prometía compensar a los usuarios por visualizar publicidad de forma voluntaria. Sin embargo, en junio de 2020, llegó la polémica que todavía persigue su reputación. Los usuarios descubrieron que el navegador estaba añadiendo automáticamente códigos de afiliado a ciertas direcciones relacionadas con plataformas de criptomonedas como Binance y Coinbase, sin informar claramente de ello. En otras palabras, el navegador que prometía no interferir con la navegación de sus usuarios estaba modificando algunos enlaces para obtener comisiones. Brendan Eich reconoció públicamente el problema, lo calificó como un error, y la función fue eliminada pocos días después. Pero para una parte de la comunidad, la confianza ya había quedado dañada. Desde entonces, Brave vive en una especie de paradoja permanente. Las pruebas independientes continúan situándolo entre los mejores navegadores en materia de privacidad y bloqueo de rastreadores, y la empresa nunca ha sido acusada de vender datos personales de sus usuarios. Y aquí conviene ser justos. En 2026, Brave es más popular y está mejor valorado que nunca. Los análisis recientes sobre privacidad lo colocan entre las mejores opciones del mercado, y una gran parte de la comunidad técnica lo recomienda sin reservas. Si esta clasificación se basara únicamente en quién recibe más elogios en la actualidad, probablemente Brave estaría del lado de los navegadores más queridos, y quienes sostienen esa opinión tienen argumentos sólidos para hacerlo. La razón por la que sigue apareciendo aquí, entre los más controvertidos, es mucho más simple. La polémica de 2020 nunca desapareció por completo. Cada vez que el nombre de Brave surge en una discusión, alguien vuelve a mencionar aquel episodio, como si se tratara de una marca imposible de borrar, incluso después de años reconstruyendo su reputación. Existe incluso una tendencia curiosa en algunas comunidades tecnológicas. Muchos están dispuestos a conceder el beneficio de la duda a Mozilla cuando comete un error, pero no muestran la misma disposición hacia Brave, aun cuando las controversias puedan ser comparables en ciertos aspectos. Para una parte considerable y muy activa de sus críticos, Brave sigue siendo el navegador que prometió ser diferente, y que, cuando tuvo la oportunidad, cayó precisamente en la práctica que decía combatir. Aunque para otros, ya haya hecho méritos más que suficientes para merecer una segunda oportunidad. Del escándalo de Brave, pasamos a un navegador que es querido precisamente porque nunca intenta ser espectacular: Safari.
Como navegador predeterminado de todos los Mac, iPhone y iPad, Safari no compite mediante funciones llamativas ni niveles extremos de personalización. Su propuesta es mucho más simple: ofrecer una experiencia coherente, estable y optimizada, aprovechando el hecho de que Apple controla tanto el hardware como el software. Y es precisamente esa integración lo que lo hace tan apreciado dentro del ecosistema de Apple. La sincronización entre dispositivos funciona de manera prácticamente transparente. El consumo de batería en los portátiles suele ser mejor que el de los navegadores basados en Chromium, ejecutándose en el mismo hardware, y la experiencia de uso mantiene una consistencia notable entre Mac, iPhone y iPad. Ningún competidor puede replicar ese nivel de integración con la misma fluidez, simplemente porque no controla toda la cadena de desarrollo y producción. El precio de esa estabilidad es una previsibilidad que algunos consideran casi aburrida. Diversas reseñas de 2026 describen Safari como el navegador ideal para quienes detestan los cambios. Útil, fiable y eficiente, pero poco emocionante para quienes buscan innovación constante o herramientas avanzadas de productividad. Safari no suele marcar tendencias ni reinventar la navegación web. Simplemente ofrece una base sólida año tras año, y curiosamente, es precisamente esa negativa a reinventarse constantemente lo que le ha permitido ganarse un tipo de cariño diferente. No genera la pasión intensa que despierta Opera GX, ni las discusiones que rodean a otros navegadores. Lo que inspira es una lealtad tranquila, la de quienes solo quieren que todo funcione sin complicaciones. Y dentro del universo Apple, Safari sigue cumpliendo exactamente esa promesa. Para finalizar nuestro recorrido por los navegadores, llegamos a un caso bastante curioso. El navegador más utilizado del planeta es, al mismo tiempo, uno de los más criticados. Ese navegador es Google Chrome. A diferencia de otros nombres de esta lista, las críticas hacia Chrome no suelen estar relacionadas con errores graves o falta de funciones. Técnicamente, es rápido, compatible con prácticamente cualquier sitio web, y recibe actualizaciones de seguridad de forma constante. El problema es más profundo. Chrome pertenece a una empresa cuyo modelo de negocio gira en torno a la publicidad digital, y esa realidad influye en muchas de las decisiones que se toman sobre el navegador. Una de las críticas más recientes y concretas surgió con la transición al llamado Manifest v3, un nuevo estándar para extensiones que Google presentó como una mejora de seguridad. Sin embargo, muchos usuarios y desarrolladores señalaron que este cambio reducía significativamente la capacidad de algunos bloqueadores de anuncios, como uBlock Origin, obligándolos a utilizar versiones con limitaciones adicionales. Diversos expertos en privacidad argumentaron que la medida terminaba beneficiando indirectamente al ecosistema publicitario de Google, lo que alimentó aún más la controversia. Pero ese rechazo no está distribuido de manera uniforme. De hecho, tiene un perfil bastante definido. Quienes más critican a Chrome suelen ser desarrolladores, especialistas en seguridad y privacidad, y usuarios avanzados que prestan atención a decisiones técnicas, como la implementación de Manifest v3. Para el usuario promedio, aquel que simplemente quiere abrir el navegador y que todo funcione sin complicaciones, Chrome sigue siendo, con diferencia, la opción favorita. Es rápido, se sincroniza fácilmente con la cuenta de Google y ofrece una compatibilidad excelente con prácticamente cualquier página web. En otras palabras, Chrome no es un navegador odiado por la mayoría. Más bien ocurre lo contrario. Es amado por una inmensa mayoría silenciosa y criticado por una minoría técnicamente informada que, casualmente, también es la que más habla sobre navegadores en Internet. Y ese contraste resulta ser la forma perfecta de cerrar esta lista. El navegador que casi nadie defiende con verdadera pasión en los foros, pero que millones de personas siguen utilizando cada día sin siquiera pensarlo dos veces.